solo en Raíces. El ayer y hoy juntos. Canal 13 y su área de reportajes presenta... Doy las gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede. Secretos de la historia. Muy buenas noches. Comenzamos este cuarto capítulo de la serie Secretos de la Historia, en que recorreremos desde el año 1973 hasta 1976. Fíjese que entonces se daba la siguiente paradoja. El gobierno, por una parte, rompía todas las restricciones económicas para ponerse a tono en esta apertura al mundo. Sin embargo, en el plano interno, las libertades individuales estaban fuertemente restringidas, como parte del estado de guerra interno que había decretado el régimen. A lo largo de todo el territorio se realizaron a lo menos 300 consejos de guerra, que eran juicios rápidos para los detenidos. Ese es el contexto en que se desarrolla la primera historia que veremos esta noche, y que fue conocida como la Caravana de la Muerte. El sonido de un helicóptero militar quedó grabado para siempre en la mente de 72 familias que perdieron a los suyos y cuya muerte nunca tuvo una explicación clara. Pero antes nos vamos a trasladar a la Quinta Vergara, que en esos días también daba cuenta del ánimo país a 5 meses del golpe. Llega a la Quinta Vergara el presidente de la República, general Augusto Pinochet. Lo hace acompañado de su esposa. El primer festival de Viña después del 11 hizo notar la presencia de un gobierno militar en el país. Mientras el molino viejo, al ver que no soplaba el viento, giraba por nuestro amor. Es que no puedo tuyo es mi corazón. En su rutina, Bigote Rossetti incluyó un tema de Nino Bravo representando a quienes se sentían liberados del comunismo. Una canción muy cariñosa y linda que dice así. Cinco meses antes, el 30 de septiembre de 1973,
un helicóptero militar emprendió vuelo desde el aeródromo de Tobalaba. El general de ejército Sergio Arellano Stark viajaba por encargo del general Augusto Pinochet con el rótulo de oficial delegado, según su versión, para agilizar los procesos judiciales pendientes. Se detuvo al menos en 5 ciudades de sur a norte. El comandante Efraín Jaña, entonces a cargo de la provincia de Talca, recibió a Arellano en su primera escala. Oiga, comandante, ¿no tiene foto usted del...? Observo que el general, sin mayor protocolo, le dice, ¿cuántas bajas? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántos muertos? Y le digo, aquí no se ha producido ninguna de esas cosas, general. Y ahí es cuando me dice, ¿y no sabe usted que estamos en guerra? Y la respuesta, la mantengo, la respuesta que le di, ¿de qué guerra me habla, general? Aquí no ha sucedido nada. La comitiva la integraban además el coronel Pedro Espinosa, el teniente Armando Fernández Larios, el mayor Marcelo Moren Brito y el jefe de Estado Mayor Sergio Arredondo. En Cauquenes, la primera escala de la comitiva, fueron fusilados el 4 de octubre 4 jóvenes socialistas, supuestamente acusados de formar una escuela de guerrillas, aunque no hay registro de consejo de guerra. El día 1 de octubre estuvimos en Cauquenes y no el día 4. El día 4 debo haber estado en Valdivia y en Puerto Montt. El martes 16 de octubre, 2 semanas después de regresar del sur, la comitiva militar inició la segunda etapa de su viaje en La Serena. Él siempre dijo que se iba a morir a los 45 años. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chica yo lloraba muchísimo cuando él me decía esas cosas. María Fedora recuerda que su padre, el músico serenense Jorge Peña, cumplió 45 años en 1973. El golpe militar lo sorprendió imbuido en una actividad febril en torno a la música. Diría que él fue como un apóstol de la música. Todo el movimiento musical que hubo en el norte de Chile lo formó él. Y además de eso fundó la primera orquesta sinfónica de niños que hubo en Chile y en América Latina. No son niños de gran selección, son niños normales. Aquí estos niños que usted ve, la mayor parte de ellos no es dueño de instrumentos, se los proporciona el conservatorio. Además de músico, Peña era un socialista de corazón. En una gira de su orquesta infantil por Latinoamérica visitaron Cuba. Eso dio pie para que la prensa de derecha lo acusara de traer armas camufladas en los estuches de los instrumentos musicales. Rubén Paredes acompañó a Peña en esa gira. La escuela de música fue ametrallada y se buscó milímetro a milímetro en todos los patios donde estaban enterradas las armas y no se encontró nada, absolutamente nada, porque no existía nada. Pero en esa época se inventaban todo tipo de cuentos, porque nadie pensó que todos esos cuentos, de ambos lados, del lado que fuera, todas esas cosas podían traer consecuencias tan dramáticas. El músico fue detenido tras el golpe y estaba en la cárcel junto a otros 18 presos por motivos políticos. Fueron sacados y conducidos al regimiento, supuestamente a un consejo de guerra. No te preocupes, Rubén, me dijo. Yo por la última ida que tuve a Fiscalía, creo que dentro de muy poco voy a salir. Fue lo último que me dijo. Me acuerdo que me abrazó, me golpeó el hombro. Carlos Zaneta, militante socialista, estaba en el regimiento con esos detenidos y asegura que escuchó los fusilamientos. Y se sentían descargas. Primero, por lo general, era una metralleta. Una metralleta, que son las más cortas, chicas. ¿Ya? Y en eso también se sentía descarga de un Mauser o 2 Mauser, pistola, ¿no? Ese tipo de detonaciones, pero ninguna así uniforme. Zaneta sobrevivió sin que él tenga hasta hoy una explicación. En su defensa, el general Arellano declara que escuchó disparos, pero que dedujo era el cumplimiento de sentencias de un consejo de guerra.
Según testigos, el coronel Marcelo Moren Brito de la comitiva sacó de la cárcel a los detenidos que luego fueron fusilados. Un golpe en mi interior muy grande, como un terremoto. Una cosa muy terrible. Y lo único que quise inmediatamente es verlo. Quiero verlo. Quiero ir a verlo, quiero ir a estar con él. Y me dijeron, no puedes verlo. ¿Pero por qué? Porque ya está enterrado, ya está sepultado. Los 15 cuerpos fueron sepultados clandestinamente sin dar aviso a los familiares. Solo se les entregó un certificado de defunción. La hija de Peña recibió después un pequeño sobre de la cárcel que traía un trozo de papel en su interior. Fíjate que él estaba en un calabozo muy pequeño, oscuro, sin ventanas. Y por algún rincón había una rendija donde entraba un haz de luz pequeñito. Y él, con esa luz, y como mi papá fumaba, con unos palos de fósforo quemados en un papelito, escribió una música. Y ese es el recuerdo que hay póstumo de él, digamos, el recuerdo vivo de él, de sus últimos días de vida, digamos, es este. La comitiva militar llegó a Copiapó la tarde del 16 de octubre. El comandante del regimiento, Oscar Hack, declaró que Arellano revisó el historial de los detenidos y marcó con su lápiz 13 nombres. Esa noche fueron sacados de la cárcel y fusilados en la Cuesta Cardone. Al día siguiente, 3 detenidos más fueron ejecutados. Sergio Arellano niega haber dado órdenes de ejecutar a los detenidos. El 18 de octubre, la comitiva militar aterrizó en Antofagasta, donde ejercía como máxima autoridad el general Joaquín Lagos. Eugenio Ruiz Tagle, militante del MAPU, estaba detenido desde el golpe militar junto a otros 18 presos políticos en la cárcel. Los acusaban de haber urdido un complot contra las Fuerzas Armadas. Había mucha paranoia, mucha sensación de que el otro distinto a uno era un enemigo peligroso, entonces no era la persona. La tarde del 18 de octubre, el general Arellano revisó los procesos judiciales de estos detenidos. En la noche, a mis espaldas, esta gente actuó y fue y retiró los detenidos que habían en la cárcel pública, sin juzgar, sin nada. Los llevaron varios kilómetros al sur de Antofagasta, en la quebrada del Güey, y ahí les dieron la forma más horrorosa posible. Y de eso le di cuenta al general Joaquín Lagos, porque eso ocurrió fundamentalmente porque personal bajo su mando fue el que entregó personal, material, vehículos y armamento. Gloria Collao estaba de turno como matrona en el hospital local cuando llegaron los cuerpos al día siguiente a la morgue. Me encontré con una morgue repleta. Habían cadáveres en camilla y habían otros en el suelo, porque no habían tantas camillas, ¿no es cierto? Nunca habíamos tenido tantos muertos, yo creo. Venían realmente masacrados, o sea, sin uñas, lo que le quedaba, tenían tierra roja, por eso yo sé que efectivamente estuvieron en la quebrada del Güey, porque la tierra no se les salió. Y sí me impresionó Eugenio Ruiz Tagle, porque él específicamente, a él le sacaron un ojo. Yo creo que a todo el mundo que se le muere a alguien le vienen como muchos sentimientos, o sea, la pena, rabia, qué sé yo, y también alivio, todo mezclado, porque la sensación de que lo estuvieran maltratando
era súper terrible. Entonces, también había una cosa como de alivio de que lo dejaran tranquilo. La comitiva militar hizo una última escala en Calama. 26 detenidos fueron fusilados de madrugada. El general Arellano no estaba en Calama esa tarde, pero sí participaron miembros de su comitiva en las ejecuciones. Que un hecho concreto, coronel, que murieron 72 personas durante todo este viaje que hizo la comitiva. Sí, eso no lo puedo discutir, pero no participé en la muerte de esa gente. ¿Usted no estuvo presente? Estuve presente, pero no participé en los hechos. Sergio Arellano sostiene que es inocente, que lo sobrepasaron los oficiales de su comitiva y que es víctima de un plan de infiltración gestado por la DINA y Manuel Contreras. La responsabilidad militar es ineludible. Eso tiene que quedar bien en claro. La responsabilidad penal es otra cosa totalmente distinta. Usted pidió un tribunal de honor, tengo entendido. Pedí en 2 oportunidades tribunal de honor para aclarar estas situaciones y se arreglaran dentro del ámbito del ejército. ¿Qué pasó? Lamentablemente me lo denegaron. Lo hecho por unos pocos no pueden empañar una institución entera que tiene una tradición preciosa a través de su vida institucional. Los familiares de los 72 presos ejecutados solo recibieron un certificado de defunción que decía muerte por fusilamiento. Nunca les entregaron los cuerpos. Pasarían años antes de descubrir las fosas clandestinas, pero la excepción fue Antofagasta, donde el general Lagos ordenó devolver las 14 urnas selladas. De la unidad operativa. Al no existir los cuerpos, se configuró el delito de secuestro calificado de 19 ejecutados. Por esta vía se sometió a proceso años después al general Augusto Pinochet y a 6 altos oficiales en retiro. El general Pinochet fue sobreseído finalmente. Socorro me persigue una vedette. Es el título de la revista que está estrenando esta semana el Teatro Ópera, la compañía Bim Bam Boom. Y esa vedette es Rosita Salaberry. El Bim Bam Boom marcaba la pauta de los espectáculos de revista en la época, pero la situación fue cambiando a partir del 11 de septiembre por las restricciones que imponía el toque de queda. Abruptamente fue terminando la vida nocturna y la bohemia. Los espectáculos fueron desapareciendo hasta sumergirse muchos de ellos en el silencio. El Bim Bam Boom cierra sus puertas, entra a un periodo de receso hasta que se normalice la situación. Una pérdida, es una pérdida, porque la revista es un género teatral importante, y el show, ¿no es cierto?, y el cabaret también lo es. Y este corte significó tirar al suelo todos los sueños, ¿no? O sea, porque no es que hubiese una política de gobierno, del gobierno de Pinochet, era la no política, la cultura no existía, ¿no es cierto?, dejó de existir. La visita a Chile de Moria Kazan a un estelar de Canal 13 fue aplaudida por quienes añoraban los espectáculos revisteriles. Buscando los resquicios encontramos lo del Café Concert, ¿verdad? Yo también participé en uno de ellos. Y ahí también eran todos de doble sentido, todos los textos tenían doble sentido, más que doble sentido sexual, ahora no tienen sexual, era político. Y la gente iba un poco a eso también, ¿ya?
Muchos spots oficiales se transmitían con frecuencia en la televisión. Hablaban de una nueva etapa de reconstrucción económica. El año 74 comenzaron los trabajos para recuperar el Palacio de la Moneda. En ese tiempo, la Junta Militar se trasladó al edificio construido para la UNTAD actual Diego Portales. Después de las primeras medidas económicas de emergencia, se trabajó en un programa de largo plazo. La base fue el ladrillo, un documento que contenía las propuestas económicas de los llamados Chicago Boys para establecer en Chile una sociedad de libre mercado, relegando a un segundo plano al Estado. De repente la gente viajaba y decía, mira Estados Unidos, mira Europa, qué diferencias con Chile. ¿Qué productos tan distintos? Había años luz de diferencia. Entonces, el sueño era que en Chile comenzara a aplicarse también una economía de ese tipo. Y la conocíamos más en los libros que en la realidad en ese momento. Para aliviar la carga financiera del Estado, el gobierno devolvió a sus dueños originales 202 de 250 empresas intervenidas en la UP. Sí, en definitiva, se devolvían al sector privado. Nuestra tesis es de que iban a empezar a producir utilidades y de esas utilidades iban a salir impuestos y de esos impuestos iban a salir los fondos necesarios para realizar la labor social que se deseaba hacer. Los empresarios no querían las empresas de vuelta porque era sencillamente comprarse un mal negocio. Pero si se las regalaba, si que no me interesa ni regalado porque entre lo que deben y las obligaciones que tienen vale mucho menos que cero. Entonces fue muy difícil para el gobierno militar convencer a los empresarios, antiguos dueños, de que se hicieran cargo de sus empresas. 11:15 de la mañana, el presidente de la República, general Augusto Pinochet, llega a la industria Sintac, ubicada en el camino a Melipilla. Eduardo Almarza, propietario de Sintac, recibió de vuelta su empresa. Yo entregué la empresa con 1000 toneladas de materia prima, que eran rollo laminado en caliente, que era la materia prima básica para la empresa, y me la devolvieron con 200 toneladas de materia prima. 200 toneladas para trabajar una semana. Prácticamente no quedaban precios fijos, y aunque había carta blanca para exportar, los empresarios nacionales se enfrentaban a los embates de la competencia con miles de productos importados. El sector electrónico no quedó nadie. Nosotros fabricábamos los televisores Boloco, un chiche, fue una maravilla lo que hizo Boloco, conseguir diseñar un televisor que funcionaba y tenía un precio adecuado. Eso desapareció. En los textiles, yo diría que si hablamos de que había 500 empresas, cerraron 300 o más. La Corfo controlaba 507 empresas en 1973 y paulatinamente el gobierno las fue traspasando a los privados hasta quedar solo con una veintena. Los campos expropiados ilegalmente fueron devueltos a sus dueños y se entregó títulos de dominio a los campesinos que compartían predios en los asentamientos. El presidente de la República inicia su visita a Los Ángeles con un recorrido por la planta número 1 de Llanza, que es el motor industrial de esta zona netamente agrícola. En esta industria trabajan 320 obreros de planta, los que suben a 600 en la temporada de recolección de la remolacha. El jefe del Estado recibe un esquinazo de parte del conjunto folclórico Tipayantú de esta industria. Permiso por venir aquí. Se van a elaborar este año 300.000 toneladas de remolacha y se obtendrán 45.000 toneladas de azúcar, lo que representa el 15% de la producción nacional. A 5 meses del golpe, la inflación seguía empinada en torno al 400%. Por eso no era extraño que las autoridades económicas llamaran a la austeridad en el gasto hasta en los detalles más irrisorios. El ministro de Economía, Fernando Lenis, recomendó a las chilenas que angostren sus pantalones porque se gasta menos género y se puede ahorrar mucho en el presupuesto familiar. No sé, yo encuentro que por tan poco, o sea, estos pantalones yo me los compré y por tan poca plata yo creo que si a mí me gustan más anchos, puedo poner un poco más plata y tenerlos más anchos. No encuentro que valga la pena pagar un poquito para tener unos pantalones delgados. Esta no es la pretina de una falda, sino que es el ancho borde de un pantalón.
¿Cuántos géneros más se emplean este tipo de pantalones que los angostos que se usaron un tiempo? Yo creo que un 10 o un 8% más de tela. ¿Influye en el precio, aunque sea un poco? Muy poco, casi nada. Desde Providencia, el barrio de los pantalones anchos, María Angélica de Luigi para Tele 13. Lejos de los ministerios y oficinas donde se impulsaba la gran transformación económica, el control de la seguridad interna y la represión de opositores seguía sus caminos a menudo al margen de la ley. El 18 de junio de 1974, el gobierno legalizó la existencia de la DINA, un organismo de inteligencia con recursos y personal propios dependientes de la Junta de Gobierno. En la práctica, el organismo estaba operando desde el 11 de septiembre a cargo del entonces coronel Manuel Contreras. Me acuerdo que hice un comentario cuando firmé el decreto diciendo no estaremos dando origen a un dragón o un fenómeno anormal, que no me gustaba el procedimiento que se había acordado, pero se trataba de mayoría y había que seguir. Pero no me gustó nunca la DINA, siempre tuve líos con la DINA. La Fuerza Aérea con la DINA siempre estuvieron con problemas. Uno detenía, el otro le quitaba los detenidos, siempre había queja contra la DINA. En el extranjero, la DINA integró la Operación Cóndor, coordinada con los servicios de seguridad de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, actuaban en la detección de focos subversivos, intercambiando información y recursos. Ya volvemos. Por fin llega el revolucionario sistema de adelgazamiento que está... Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. Nos situamos en la noche del 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires. El general de ejército Carlos Prats regresaba a su departamento junto a su mujer y notaron algo extraño. Inusualmente la calle estaba completamente a oscuras y el alumbrado público no funcionaba. Hay que decir que días antes el general había recibido un llamado telefónico que alteró la tranquilidad del matrimonio. Una voz anónima advirtió que sus vidas corrían peligro. El general chileno Carlos Prats González fue asesinado hoy en Buenos Aires, víctima de un violento atentado terrorista en que también pereció su esposa. En la madrugada del domingo 30 de septiembre del 74, un estallido remeció el barrio de Palermo en Buenos Aires. El ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, y su mujer, Sofía Cuthbert, estaban viviendo en un departamento de esa zona. Este es el lugar preciso en que ocurrió el atentado terrorista. Carlos Prats se aprestaba a guardar su automóvil en este estacionamiento cuando explotó el artefacto que, según algunas versiones, habría sido colocado durante los paseos que él hizo el día domingo en Buenos Aires. Un llamado telefónico despertó a Sofía, una de sus hijas, en Santiago. Quien llamaba era un amigo de sus padres que había cenado con ellos esa noche. Bueno, yo me descontrolé, pero luego pensé que por la hora no podía hacer nada. Entonces me acosté nuevamente con mi marido a esperar que amaneciera. Y cuando ya, pero eran las 6 de la mañana, le avisé a mi hermana y a mis tíos. Cuando usted recibió esa noticia, Sofía, ¿qué se le cruzó por la mente? ¿Usted había imaginado esta posibilidad? Jamás. Jamás. El cuerpo del ex comandante general del ejército chileno quedó tendido a 6 metros del lugar, mientras su esposa expulsaba otro tanto junto a diferentes partes del automóvil. Este es el automóvil, un Fiat 1600 en que viajaban Carlos Prats y su señora.
La bomba de tiempo fue colocada en la parte baja del automóvil, entre los dos asientos de la parte delantera. Junto a los fierros retorcidos, junto a todos los restos que acá vemos, se observan incluso algunas pertenencias personales, entre ellas los zapatos de la señora Sofía. Como detalle de la tremenda explosión y el poderío del artefacto utilizado para dar muerte al matrimonio Pratt, el techo del motorizado pendía en un pequeño balcón del 8º piso en un edificio de departamentos ubicado enfrente. El general Pratt vivía como huésped del ejército argentino desde que salió de Chile el 15 de septiembre del 73, después del golpe. Él no era partidario de una intervención militar y por lo mismo se marginó del ejército. Su hija cuenta que habían pedido al consulado chileno pasaportes para salir de Argentina porque estaban amenazados, pero nunca se los dieron. ¿Qué amenazas había recibido? Bueno, de que iba a tener un atentado, pero fue una amenaza. No es claro si fue una amenaza o una advertencia de una persona que supo que iba a pasar esto y que quiso advertirle para evitarlo, porque le dice, si usted quiere que esto no pase, tiene que hacer público que hay un complot en su contra. Esta micro conduce a un grupo de familiares del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats. Ellos van a embarcar... En Buenos Aires, un testigo del atentado entregó a Sofía Prats un doloroso antecedente que comparte con nosotros 29 años después. Él dice que cuando ocurrió esto, él corrió al lado del auto y vio a mi papá, y mi papá trataba de decirle algo y él no le pudo nunca entender lo que decía. Y que él soñaba con los ojos de mi papá que trataban de decirle algo y se sentía responsable de no haberle entendido lo que decía. Y entonces, primera vez que tuvimos conciencia que mi papá no había fallecido instantáneamente. Y fue muy, muy duro. En el proceso judicial por la muerte del general Carlos Prats y de su mujer, hoy están procesados los responsables de la DINA. En Chile, la DINA seguía tras su objetivo principal, la cúpula del MIR. El número 1 del grupo armado, Miguel Enríquez, era el hombre más buscado. Periódicamente cambiaba de apariencia y de domicilio para burlar a sus captores. Yo tenía una casa de seguridad en La Pintana, y donde tenía unos criaderos de pollo como fachada. Y Miguel iba todas las semanas, pues se pasaba ahí 3 días, 4 días, iba a la casa, le gustaba mucho. Hasta que se dio la situación en que la represión logró llegar hasta donde él vivía. La operación registró una fuerte resistencia desde el interior de la casa con armas automáticas. A las 15:30 horas, las fuerzas pudieron ingresar al lugar, encontrando el cuerpo sin vida del dirigente mirista Miguel Enríquez y con heridas de gravedad a Carmen Castillo Echeverría. 2 brigadas de la DINA participaron en la operación de calle Santa Fe, en la Gran Avenida. Fue un golpe psicológico que descabezó al grupo armado. Fue un golpe de merodeo, un golpe que nos impactó a todos, ¿no? O sea, bueno, Miguel no es que hubiera sido solo el dirigente elegido por todo, es que Miguel tenía un liderazgo real, digamos, muy fuerte sobre el MIR y más allá del MIR. General Augusto Pinochet Ugarte, en conformidad al decreto... En diciembre de 1974, el general Augusto Pinochet asumió la presidencia de la Junta de Gobierno, asentando su autoridad y primacía. Los otros 3 integrantes de la Junta lo secundaron, ejerciendo en forma extraordinaria la función legislativa de los parlamentarios en receso.
Dentro de 24 horas, usted podrá ver en nuestro canal un nuevo Tele 13. Para esto se está trabajando hoy día en una escenografía moderna y funcional. Y en este nuevo Tele 13, un nuevo rostro, aunque conocido por ustedes en la televisión, César Antonio Santos. Hola, buenas noches. Es como volver a la casa y ser bien recibido. Perfecto. Nos vemos mañana entonces a las 21:15. Así es, a las 21:15 en el nuevo Tele 13. En el 13, por supuesto. Hasta mañana. Con el estreno del nuevo Tele 13 saltó a la fama una joven adolescente que se hizo notar al recibir el cetro de Miss Pisa en noviembre de ese año. Máximo orden. Ha llegado el momento culminante. Cecilia Peña, reina de la Pisa del año 1973, procede a coronar a Raquelita Argandoña, reina de Pisa Internacional 1974. Junto a ella, todas sus damas de honor y las tres virreinas y la reina del uniforme. Raquel Argandoña, de 17 años, es la nueva reina de FISA 1974. Anteriormente Raquel había sido reina del motocross 1974 y reina de prensa Canal 3. ¿Tú crees que hay algún reinado más en tu futuro? No, yo creo que no. Con esto ya está bueno. La televisión de la época se prestaba para todo tipo de extravagancias. ¿A qué fuiste a Estados Unidos tú cuentabas la semana pasada? A muchas cosas, algunas divertidas, otras más serias. Jaime Celedón inventó un singular programa misceláneo. En esta oportunidad, la directora de revista Cosas, Verónica López, es la invitada a conversar. ¿Y te gusta el cine? A mí me encanta. Mucho. Oye, sentémonos si quieres. ¿Por qué vamos a A mí lo que me pasa es que la encuentro desigual, ¿no? O sea, yo la leo siempre, me gusta, la entretengo mucho. Yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Los provocativos movimientos de cadera del argentino Sandro revolucionaron a la Quinta Vergara. Ese año preparaba su debut con Susana Jiménez en el cine. Muy lejos de la fiesta festivalera, el presidente Pinochet se encumbró el 8 de febrero del 75 a 4.000 metros de altura para una cita clave con el presidente boliviano. Y en este carro, exactamente en esta mesa, en este lugar, se sentarán los dos presidentes, el general Augusto Pinochet y el general Hugo Banks. Junto a los hitos fronterizos entre los pueblos de Charaña y Bisbiri, estaba a punto de concretarse un abrazo que pondría fin temporal a 13 años de relaciones diplomáticas suspendidas con Bolivia desde el 62. Ahí, en este pequeño puente que va cruzando el general Pinochet, está la línea divisoria. He ahí el abrazo de ambos mandatarios. Este es un momento histórico que nos ha tocado vivir. Dos pueblos separados
durante 13 años se reencuentran otra vez. Fue un paso estratégico para Chile, porque suavizaba por una parte las demandas permanentes de acceso al mar y por otro lado alejaba la posibilidad de una alianza Perú-Boliviana en contra de Chile, que empezaba a fraguarse en el norte del país. De la mañana, con salvas de cañón cada 1 hora, se le rinden los honores correspondientes al general Óscar Bonilla, cuyos restos son velados esta mañana y hasta las 5 de la tarde de hoy en la Escuela Militar Bernardo O'Higgins. La mañana del 3 de marzo de 1975, una tragedia conmovió al país. A 200 kilómetros al sur de Santiago, el helicóptero que traía de regreso a la capital al ministro de Defensa, Óscar Bonilla, cayó a tierra. 13 kilómetros de Romeral. El mejor vestigio de que aquí ocurrió un accidente. Un pantalón completamente quemado y que formaba parte del equipaje que regresaba a Santiago el lunes pasado. El ministro había pasado unos días de descanso junto a una familia de amigos en Romeral, convaleciente de una operación a la columna. Por aquí salió el lunes en la mañana el general Bonilla, junto al resto de sus acompañantes, poco antes de las 11:30 de la mañana. Continuó por este camino público y a unos 150 metros se embarcó en el helicóptero. Ese día había una espesa niebla que hacía poco recomendable volar, pero el destino escribió que Bonilla emprendiera vuelo. El helicóptero se estrelló pasadas las 11 de la mañana a pocos minutos de elevarse y cayó envuelto en llamas en un fundo vecino. El helicóptero se incendió. Al topar los árboles se incendió. O sea que antes de caer al suelo venía en llamas. No, topó los árboles y una vez que topó los árboles se incrustó en llamas, se tapó completo. El general murió instantáneamente junto a los 2 pilotos y los 4 ocupantes civiles, todos parientes entre sí. El único sobreviviente de la tragedia fue el mecánico del helicóptero, que resultó con graves quemaduras. Con su cuerpo en llamas, el único sobreviviente, el soldado Alfredo Carvajal, se deslizó por este lugar. Los campesinos al comienzo no se dieron cuenta de él, pero al ver de que aún estaba vivo, con palas empezaron a remover la tierra hasta que lograron apagar el fuego que consumía su cuerpo lentamente. Óscar Bonilla era mencionado como un sucesor seguro de Pinochet y por eso se tejieron conjeturas de un posible atentado, pero nunca llegó a probarse nada. Los restos ingresan a este mausoleo exactamente a la 1 de la tarde y 24 minutos. Acá, en uno de los costados del Parque O'Higgins, se inicia la primera tarea que cumplen estos grupos de trabajo del plan sobre empleo mínimo. A partir de abril comenzó a repetirse esta escena en las calles de Santiago. El plan de empleo mínimo, el PEM, fue la expresión más patente de una crisis económica que golpeó con virulencia a los bolsillos a partir del 75. Llueve detrás de los... ¿Qué haces en el garaje? La publicidad televisiva también resintió el golpe y sufrió una drástica caída. Pues usa el nuevo Fab. Tiene limón. Nuevo Fab, único reforzado con el poder natural del limón activo.
Vela, la nueva crema fijadora para el cabello que lo mantiene muchísimas horas perfectamente peinado. Además, el nuevo Velaform Dry de Vela no contiene grasa. Velaform Dry de Vela. La drástica caída en la circulación de diarios y revistas por la crisis provocó el cierre de revista Eva después de 32 años. El último número está también hoy en los kioscos, pero se despide también de sus lectoras para siempre. Los llamados Chicago Boys habían tomado completamente las riendas del manejo económico, pero las cuentas fiscales seguían en rojo porque no se lograba reducir el nivel de gastos públicos. Entonces Pinochet aceptó aplicar un ajuste severo que se conoció como política de shock. Yo estoy seguro que él habría preferido que los cambios no hubieran ocurrido con este costo social y humano tan grande. Pero en cierta medida él subcontrató el manejo de la economía a un grupo de técnicos que tenían muy claro lo que había que hacer, pero yo creo que mirando retrospectivamente esto, no tenían demasiada sensibilidad social. Fue un ajuste severo, sumado a una recesión internacional que elevó a las nubes el precio del petróleo y bajó drásticamente el del cobre, el producto del que dependían nuestras exportaciones en ese entonces. El rostro del ajuste fue el ministro de Hacienda, Jorge Caguas. El precio está en un nivel extraordinariamente bajo y eso hace muy difícil la situación. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para hacer mínimos los problemas, pero sin duda una cuota de sacrificio muy alta. Los sectores más modestos estaban afligidos con sueldos estancados y una cesantía de un 17,6%. Una de las acciones más drásticas fue despedir alrededor de 100.000 empleados de la administración pública para reducir el gasto fiscal, cuando un 30% de los trabajadores dependía del Estado. Yo diría que al comienzo era inevitable hacer un ajuste duro, bastante ortodoxo, para lo cual no había muchas alternativas. Pero después, sin duda que hubo opciones. Yo fui muy crítico en ese momento de la forma brutal en que se hicieron esos cambios, porque veíamos más bien el lado social, el lado del desempleo y el lado del pequeño empresario que repentinamente se quedó sin empresa. Sí, hay un precio que hay que pagar. Y cuando usted tiene un sector fiscal gastando mucho y de repente tiene que bajarlo a la mitad, bueno, hay cosas que se dejan de hacer. Y eso significa gente que deja de estar ocupada. Y cuesta mucho convencerlo de que no hay plata para hacer todo. De todo ha hecho y está realizando el plan del empleo mínimo en la comuna de San Miguel. El PEM fue una medida de emergencia para apuntalar a los jefes de hogar y capear así el temporal. Eran sistemas, digamos, para ponerle dinero a los desempleados en el bolsillo, pero no era una remuneración tan alta como para que ellos se acostumbraran a eso, sino que les daba un aliciente para que buscaran trabajo a medida que la economía empezara a crecer. Pero había otro Chile que seguía enfrascado en una dura lucha política. Ya volvemos. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. En el segundo año del gobierno militar, el general Augusto Pinochet tuvo que enfrentar dos problemas importantes. De un lado, esta recesión internacional que golpeó tan duramente a nuestro país, pero además comenzaron a repetirse las críticas en los foros internacionales en contra de los organismos de seguridad, puntualmente la DINA. Las críticas se centraban fundamentalmente en el uso de centros de detención clandestinos y además la utilización de la tortura como método sistemático para interrogar a los detenidos. La DINA seguía tras quienes consideraba sus enemigos. Gladys Díaz, colaboradora del MIR, estaba en la lista de los más buscados. Durante 2 años camufló su identidad deambulando por poblaciones periféricas. Yo tuve una experiencia personal muy dolorosa de haber estado en una casa donde
Muy solidariamente se me recibió y aproximadamente 15, 20 minutos, 25 minutos antes del toque de queda, se apanicaron todos y me pidieron que me fuera en circunstancias que yo francamente no tenía dónde ir y yo me fui caminando hasta una plaza y me mimeticé con un árbol de la plaza y ahí pasé toda la noche y que te puedo decir con toda claridad y certeza que fue la noche más terrificante de mi vida. Gladys Díaz cayó detenida el 19 de abril junto a su pareja Juan Carlos Perelman. Estaban escondidos en un departamento cuando la DINA los detuvo y los llevó a Villa Grimaldi, uno de los cuarteles de este organismo de seguridad sobre el que recaen acusaciones de tortura, desapariciones y muertes. Yo estuve 3 meses en Villa Grimaldi y estuve los 3 meses sometida a tortura. Yo perdí muchas veces la esperanza de sobrevivir, especialmente en el tiempo en que me pusieron droga, ¿no? Era tanta la droga que me ponían y yo estaba físicamente tan mal que yo pensé que ya ni siquiera iba a ser un problema de que me fusilaran, sino que simplemente mi organismo no iba a resistir. Cuando se te somete a estos apremios, ¿se te produce la duda de decir, bueno, no doy más? Sí, por supuesto. Yo dudé muchas veces. No fue tanto frente al dolor, sino que frente a... me hicieron creer que habían encontrado a mi hijo y que lo iban a llevar y que lo iban a torturar. Yo sentí que si tomaban a mi hijo y lo torturaban, sentí que ese era el límite que yo tenía, ¿no? O sea que yo no iba a hablar, pero ese límite yo creía que yo no lo iba a pasar. La DINA tuvo al menos 5 centros: Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, Cuartel Belgrado, Londres 38 y el llamado Venta Sexy. A pesar de todo, nos regíamos por el reglamento de prisioneros de guerra. ¿Pero se torturó o no se torturó? No se ha torturado, se interrogaba a los prisioneros. Pero, como existen también las máximas marxistas de que todo prisionero debe decir cuando salga que fue torturado, todos lo van a decir. Un día lo llamé y le dije, va saliendo usted, ¿por qué no nos da cuenta a nosotros, los restantes miembros de la Junta, de la situación de inteligencia del día? ¿Por qué usted es tan egoísta, Contreras, y solamente le da cuenta al general Pinochet y a nosotros nos dejan mal? Ya, mi general, voy a hacerlo así en el futuro. No hizo nunca nada. Nunca se acercó a un despacho nuestro a darnos información de inteligencia pura. Cada recinto tenía un lugar para los interrogatorios. Años después, la llamada Comisión Rettig establecería que se utilizó la tortura como método para obtener información. Yo creo que todos obedecían a la política central del gobierno. En un Estado en que deja de regir una situación de derecho, es imposible mantener las libertades públicas y mantener los derechos humanos. O sea, los derechos humanos naufragan cuando no hay Estado de Derecho. ¿Qué le resulta lo más grave, sobre todo en los primeros años del gobierno militar? El querer obtener declaraciones bajo la tortura, ¿no? Porque violentar la voluntad de una persona es un delito, es un grave delito, y eso la Iglesia siempre lo rechazó. ¿Usted sabía de los métodos que se estaban utilizando en ese entonces y a partir de entonces, entre otros métodos de tortura para obtener información? Lo que sí sé es que habían especialistas en interrogatorio que se habían formado en el exterior para el arte de interrogar a una persona para llegar a obtener lo que se desea de información. Eso se obtiene en escuelas extranjeras. ¿Usted admite que en ese entonces se utilizaron esos procedimientos irregulares? Sí, posiblemente, no me cabe la seguridad de dónde y cuándo, pero posiblemente se usaron. ¿En la Fuerza Aérea? No, pero en otras instituciones puede ser, no estoy seguro. Si alguna vez uno, por uno me refiero a todos los civiles que estábamos ahí, que estábamos en el sector económico fundamentalmente, emitíamos algún juicio o una opinión o hacíamos alguna pregunta que tuviera relación con el régimen interno, con
con el orden interno, la respuesta fue siempre de todos. Mire, ministro, usted se preocupa de la cosa económica, el orden interno déjelo a nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Por eso que muchas veces me han preguntado, pero ¿cómo usted no sabía de las torturas? ¿Cómo no sabía de esto que pasaba? Realmente no tenía no idea, estábamos absolutamente marginados. En tanto, la fuerte recesión seguía golpeando. Para aliviar los bolsillos se improvisaron bombas parafineras satélites. En este momento en estas poblaciones se va a comprar la parafina a precio oficial, esto es a 420 escudos el litro. Pero ellos en este momento lo estaban aquí consiguiendo a 550 más la movilización que necesitaban cancelar para ir hasta los lugares donde se expende el líquido. El mismo año se instituyó el IVA, un impuesto al valor agregado de un 20% para generar ingresos fiscales. La medida obligó a un cambio de hábito, porque los consumidores no estaban acostumbrados a pedir su boleta. Hola, ¿a dónde vas? Al centro, a Moni. Pero si también está aquí, en Providencia. Ah. Su colonia y su perfume los encuentra en Monix, también en Providencia al llegar a Tobalaba. Una de las pocas señales de progreso en esa etapa de ajuste se levantaba en la Alameda. Nos encontramos en este momento en la parte superior de la construcción de la Torre Entel. ¿A qué altura? A 114 metros de altura sobre el nivel de la Alameda. ¿Usted cuando mira hacia abajo no siente como yo un mareo en este minuto? Nada, en absoluto. Es decir, los años en la práctica en esto le va dando la seguridad absoluta del trabajo, siempre tomando las precauciones del caso. ¿En tu casa qué le dice porque trabaja tan alto? Bueno, en mi caso mi señora piensa que lo podemos caer y quedar sola y se lleva un tornillo. Esa es la impresión de ella. Y al caerse, adiós. En esta vuelta de tuerca de la economía hacia el libre mercado, el 29 de septiembre se produjo un cambio trascendental. Son las 9 de la mañana en Chile y comienza a esta hora una muerte lenta pero segura, el escudo. Una moneda que duró apenas 15 años y 9 meses. Los bancos han abierto sus puertas y en ellos se operará solamente con el nuevo signo monetario, símbolo de esta nueva economía, el peso. Y hasta el maní tostado y confitado entró en la era del peso. ¿A cómo está el paquete? A 1000. ¿Y esos 1000 escudos? Sí. ¿Y en peso a cómo tiene que salir? Un peso por 1000. ¿Piensa que es más fácil o más difícil operar con esta nueva moneda? Mucho más fácil porque se eliminan muchos ceros, se eliminan más ceros. Bernardo Leighton y su mujer Anita Fresno regresaban de un paseo por Roma la noche del 6 de octubre del 75. Bajaron del bus para dirigirse a su departamento ubicado a pocas cuadras del Vaticano cuando se acercó un hombre. Sí, nos dispararon por la espalda. Además la calle estaba oscura, ya era de noche y había un farol que el que quedaba más cerca de la reja no funcionaba. Todo sucedió en fracción de segundos. Ambos quedaron tendidos en el suelo. Él, inconsciente. Su mujer apenas alcanza a percibir lo que sucede, inmovilizada por la bala que atravesó su espalda. Entonces yo hice un gran esfuerzo y me pude dar vuelta, porque eso de estar de punta era... Y ahí fue cuando yo pedí ayuda, pedí en italiano, después oí ruidos, voces. Leighton había sido vicepresidente de la República con Eduardo Frei y era un antiguo dirigente de la democracia cristiana. Estaba viviendo en Italia porque el gobierno militar le prohibió el regreso a Chile, acusándolo de actividades antichilenas. Tras sucesivas intervenciones, ambos salvaron con vida, pero transcurrirían 3 años más antes de que se les permitiera regresar al país.
En la comuna de La Cisterna se desató un fenómeno inusitado. Esta es la situación que se está registrando desde hace muchos meses frente a la casa de Yamilet. La Yamilet era una menor que decía curar los más extraños males, supuestamente encarnando los poderes de otra niña que llamaba Elizabeth. Tiene que ser vestido largo para atender a los enfermos. ¿Ella le dijo, Elizabeth? Sí, sanar puedo con vestido corto, pero mejor con largo. Estoy más tranquila. Era tal el fervor popular que diariamente se recibían unas 3.000 personas de todo el país e incluso del extranjero, con la esperanza de sanarse. Están llegando también desde Venezuela, según se anuncia, con 100 personas, 25 de las cuales son no videntes. Pero en torno a la niña surgió un sabroso negocio por las donaciones de los crédulos enfermos. El colegio médico montó en cólera con el asunto y denunció un fraude. Para mí no ejerce la medicina de ninguna manera porque ella no le da remedio a nadie. Lo único lo que hace es le pone la mano en la frente a la gente. Pero ella es sana, dice que es sana. Ella no dice que es sana, ella es instrumento de Dios, lo dice todo el tiempo. Los supuestos milagros de la Yamilet pasaron al recuerdo como un buen ejemplo de su gestión humana. ¿Qué otra cosa se te ocurre decirle a la gente? A la gente que no está aquí y que te ve por la televisión. Luciano Brancoli, diseñador de la Mesón, nos explica qué se va a usar este año como bikini, qué se está usando ya también en las playas. Mira, de bikini este año hay dos posibilidades. Tenemos mucha la influencia de Europa, de la playa europea del año pasado, y de Brasil, que es lo más cercano a nosotros. Pasando de Brasil, digamos, la más actual del traje de baño, Brasil está Tahití, que es un foco grande, especialmente por los turistas europeos y franceses. De bikini lo puede usar cualquier mujer que sea más o menos delgada, porque para que no se vea que en caso como este bikini que está pasando en este momento a la modelo, son géneros de algodón, con pintados chicos sobre todo, y con escote profundo en B, que es lo más destacado este año, no el escote redondo, sino el escote profundo. Esta es la fachada de la parcela Santa Eugenia de Mayoco, lugar donde anoche se produjo un intenso tiroteo entre algunos elementos del MIR y carabineros y servicios de seguridad del gobierno. El último golpe de la DINA a la cúpula del MIR se registró en la madrugada del 16 de octubre del 75, cuando se enfrentaron con los cabecillas del grupo armado escondidos en una parcela de Mayoco. Estaban Nelson Gutiérrez, segundo hombre del MIR, Andrés Pascal Allende, secretario general, y Dagoberto Pérez, de la Comisión Política. Recuerdo yo tenía un fusil LACA con balas trazadoras, que era de noche esto ya, entonces que ilumina, ¿no? Y venía entrando y yo empecé a disparar contra la columna que venía entrando. Y en ese intento de tomar el vehículo es donde hieren, digamos, matan a Dagoberto. Y hieren a Nelson, que vuelve herido, diciendo de que ha caído Dagoberto. En ese momento ya la DINA y el ejército va rodeando la otra casa, pero nosotros antes de salir la habíamos incendiado. Y comienzan entonces a explotar las granadas que habían ahí, los cohetes, lo que hace replegarse a las fuerzas represivas. Pascal Allende huyó a campo traviesa con Nelson Gutiérrez herido y sus respectivas parejas. Ya volvemos. En el bloque anterior dábamos cuenta del brutal enfrentamiento a balazos que se produjo entre la DINA y el MIR en una parcela de Mayoco. A la mañana siguiente, Nelson Gutiérrez y Andrés Pascal Allende, dos hombres del MIR, corrían y deambulaban por las calles de Santiago intentando burlar el cerco policial en su búsqueda. Este caso provocó uno de los momentos más difíciles en las relaciones entre el gobierno y la jerarquía de la Iglesia Católica. El lugar exacto está por donde huyeron hacia este canal anoche.
habíamos tenido que caminar por unos canales de agua para evitar que los perros pudieran seguirnos. Hay algunas huellas pisadas, seguramente de la mujer. La pobre mujer de Nelson había perdido los zapatos, se le habían quedado en el lodo. Está un poco más allá, sin plataforma, semi-destruido, pero con tacón, el zapato izquierdo. Y yo recuerdo que yo tenía unas cartucheras con las granadas, entonces con eso le hicimos más o menos unos zapatos que pudiera seguir caminando el otro día. Caminaron 3 días huyendo de la policía. Imagínate que todos los días en todos los periódicos, en Mercurio, etcétera, salían fotos, salían distintas caras, digamos, nuestras, con pelo, sin pelo, con barba, sin barba, etcétera, en la televisión. Era una campaña y que lo están encontrando y lo van a dar con él, entonces la gente estaba aterrada. Eso nos llevó a una situación muy difícil, incluso había momentos en que en esos días que no teníamos dónde estar y pasábamos por ejemplo. Yo andaba con una mochila, dentro de la mochila con un fusil AK plegable que había dentro de la mochila. Solamente hace algunos segundos se ha confirmado que el gobierno de Chile otorgó salvoconducto a los dirigentes máximos del Procito MIR, Andrés Pascal Allende y su compañera Meriam Bouaziz, ambos asilados en la residencia del embajador de Costa Rica desde el día 7 de noviembre del año pasado. Andrés Pascal Allende se asiló en la embajada de Costa Rica y logró salir con salvoconducto a Cuba un año más tarde. Nelson Gutiérrez se asiló en la Nunciatura Apostólica. Este hecho marcó un punto de quiebre con Pinochet, que acusó a la Iglesia de proteger a los miristas y pidió al cardenal disolver el Comité Pro Paz. Mire, la Iglesia en la defensa que tuvo de tantas personas que se acercaron, no era que seleccionara a las personas, sino que llegaban, no se le preguntaba mayormente sus ideologías, sino que se defendía a la persona. A comienzos del 76, el cardenal reemplazó el Comité Pro Paz por la Vicaría de la Solidaridad. Fue una continuadora activa en la causa de los derechos humanos. La Vicaría sirvió como un freno y por el conocimiento que se tenía en el exterior de las acciones que realizaba la Vicaría y el apoyo que recibía de gobierno, de las iglesias externas, le daba mayor fuerza de credibilidad y al mismo tiempo de respeto de las autoridades del momento. Si no hubiera existido la Vicaría, hubiéramos tenido que lamentar mucho mayores trágicos acontecimientos. Poco antes de viajar a los funerales del general Francisco Franco, Pinochet inauguró los primeros tramos de la línea 1 del metro, una obra que revolucionaría el transporte de pasajeros. El general Pinochet procede ahora a cortar la cinta, inaugurando oficialmente de este modo un moderno sistema de transportes que permitirá movilizar a 50.000 personas por hora cada día en nuestra capital. Son en total 12 estaciones las que componen este tramo que se inaugura hoy día y que corresponde a la línea número 1, que tiene un total de 30 kilómetros. Claro que el tramo que se inaugura hoy tiene solo 8 kilómetros que se cubren exactamente en 13 minutos y 45 segundos. La velocidad de estos trenes alcanza hasta 80 kilómetros por hora, pero la velocidad comercial o promedio es de 30 kilómetros por hora, muy superior a la de la locomoción colectiva actualmente en uso en nuestra capital, y es de solo 7 kilómetros por hora. Junto con esta nueva obra, el ministro de Hacienda cerró el año con una señal de esperanza, para ir dejando atrás el año oscuro de una crisis económica que implicó una caída en el crecimiento de un 12,9%, una inflación elevada de un 343% y despidos masivos. La dura tarea que había que realizar ha sido realizada. Aquí, junto al estuario de Reloncaví y a 29 kilómetros de Puerto Montt, comienza la carretera austral que romperá para siempre el aislamiento de Chiloé continental y Aysén.
En el 76 se echó a andar una obra de infraestructura titánica. El régimen militar se propuso integrar a los miles de chilenos que vivían incomunicados en zonas apartadas desde Puerto Montt al sur en la región de Aysén. Eran 140.000 kilómetros cuadrados de selva fría, parques nacionales, glaciares, gigantescos campos de hielo, lagunas, fiordos, ríos y lagos. ¿Qué siente un ser humano cuando comienza a vencer a la naturaleza? Pánico. Es una cosa extremadamente difícil adentrarse dentro de todos estos cerros debido a los peligros que revisten. Ahora, esta obra que usted realiza, ¿cuáles son los mayores problemas que ha tenido? Los mayores problemas son los derrumbes, el abastecimiento, la falta de recursos. Inicialmente trabajaron en la construcción del camino obreros del PEM, pero luego el gobierno asumió la obra con 10.000 soldados del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército por las dificultades y el costo que implicaba esta obra. Así nació la carretera longitudinal austral, que llegaría a unir Montt con Villa O'Higgins en 1.250 kilómetros. Cuando la ruta esté terminada, los camioneros que hoy viajan hacia y desde Punta Arenas no tendrán que pasar por Argentina. Va a haber un periodo de colonización, van a haber familias que se van a necesitar, vamos a poder romper ese interior y eso va a permitir entonces futuro. En el exterior, el panorama era adverso al general Pinochet. Los principales foros internacionales, entre ellos la ONU, condenaron reiteradamente a Chile por violación a los derechos humanos. Somos objetos de permanentes ataques. La calumnia y el engaño es la mejor arma que vibra desde afuera. Están actuando algunos malos chilenos que buscan por todos los medios producir el caos desde afuera hasta República. Se va y no volverá. Transcurridos 3 años del golpe militar, aún funcionaban los recintos para detenidos por motivos políticos. En el campamento de prisioneros de Tres Álamos se decretó ese año la libertad de un centenar de prisioneros por indulto. Ahí viene con un paquete en brazos, el ex senador José C. de Martori. Aquí está el hombre que deberá ser canjeado por el cubano Huber Matos. Ahí está el ex diputado comunista Jorge Montes. Quienes quedan recluidos se despiden de sus compañeros allá en esa ventana del segundo piso. Ahí están Luis Corbalán, Alfredo Yoañán, Gladys Díaz, en fin, todos aquellos que de una u otra manera se despiden de quienes hoy se van. Y esta es también la respuesta para ellos. A partir de este momento, el gobierno militar enfrentará uno de los momentos más críticos de su gestión. En la zona austral es inminente una guerra con Argentina por la soberanía de 3 islas en la zona del Canal del Beagle. Pero además, al interior de la Junta de Gobierno habrá un verdadero terremoto político con la salida del comandante en jefe de la FARC, el general Gustavo Lee. Días antes de morir, él nos entregó reveladores detalles del conflicto que tuvo con el general Pinochet, que usted conocerá en el próximo capítulo. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.